Bienvenido al Instituto Aulas Médicas y bienvenido a la segunda entrega de esta pequeña secuencia de videos que hemos denominado Anatomía en 5 minutos. Ahora tenemos que hablar acerca del origen aparente de los pares craneales. Vamos a hablar un poquito acerca de los pares craneales. En el próximo video vamos a entregar algo acerca del ángulo pontocerebeloso y del trigémino. Pero ahora vamos a hablar un poco cómo se distribuyen los pares craneales en la superficie del tronco encefálico. Bueno, vamos a recordar entonces que el tronco encefálico es la segunda porción desde el punto de vista del desarrollo filogenético del sistema nervioso. El primero es la médula espinal, que se encuentra dentro del conducto raquídeo, bien, y luego, una vez que atravesamos el foramen magno, la médula espinal se transforma en bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se continúa con la protuberancia y la protuberancia, que es esto que está acá, se continúa con el mesencéfalo. Luego del mesencéfalo ya tenemos estructuras diencefálicas y el diencéfalo, bien, da paso al telencéfalo para finalmente terminar configurando todo el resto del sistema nervioso central. Ok, sabemos que los pares craneales son 12 y que se han enumerado de cefálico a caudal, cuando en realidad se han desarrollado de caudal a cefálico. Ok, de estos 12 pares craneales, el primero y el segundo, cuando estudiamos al tronco encefálico, no los vemos, porque el primer y el segundo par craneal, el primero que es el olfatorio y el segundo que es el óptico, no emergen del tronco encefálico en sí, sino que emergen de diferentes estructuras del telencéfalo. Son telediencefálicos, es decir, son prosencefálicos. Por lo tanto, no los vamos a estudiar. Vamos a estudiar a partir del tercero en adelante, en sentido cefalocaudal, cómo es que se estudian en la facultad y cómo se estudian en los libros. Bueno, antes que nada, vamos a recordar las relaciones mínimas que tiene. El tronco encefálico hacia posterior tiene el cuarto ventrículo y a través del cuarto ventrículo se relaciona con la cara anterior del cerebelo. Por lo tanto, en toda esta fosa que se ve ahí en la cara posterior estaría el cerebelo depositado. Hacia anterior, el tronco encefálico se relaciona con la arteria basilar, con los vasos basilares en realidad, ¿no? Arteria y venas basilares, y con el clivus, que está constituido por la sinostosis entre la lámina perpendicular del occipital y la lámina cuadrilateral del efenoides, formando esta superficie sobre la cual se desliza tanto el tronco encefálico como los vasos basilares. Bueno, ahora sí, tenemos el mesencéfalo, tenemos la protuberancia y tenemos el bulbo raquídeo, las tres estructuras de donde emergen los pares craneales desde el punto de vista aparente. Vamos a hacer una pequeña salvedad y vamos a definir rápidamente la diferencia entre un origen real y un origen aparente. El orden en que se suceden el origen real y el aparente va a depender si la fibra de la cual estamos hablando es de naturaleza motora, es decir, eferente, en donde primero vendría el origen real y luego el aparente, o si es una fibra sensitiva, es decir, aferente, a través de la cual, bien, esa fibra primero va a atravesar el origen aparente para luego finalizar en el origen real. El origen real es el núcleo del cual el par craneal realmente nace, pero eso está en el interior del tronco encefálico y desde la configuración externa, que es lo que estamos viendo acá, no lo podemos apreciar, no lo podemos ver. Ahora, por ejemplo, este par craneal que está acá, que corresponde al motor ocular común, al tercer par craneal o oculomotor, este par craneal no se origina ahí en ese punto que estamos viendo en la superficie de la cara anterior del pedúnculo cerebral del mesencéfalo. No, se origina más adentro, se origina en el sector superior de la sustancia gris periacueductal a nivel de tubérculo cuadrigémino superior. Eso está mucho más adentro. Por lo tanto, desde la superficie del tronco encefálico no se puede ver el origen real. Solamente podemos ver el origen aparente. Y el origen aparente se pregunta un montón, es decir, la emergencia de los pares craneales, por dónde los pares craneales salen. A eso se refiere con emergencia, por dónde emergen. ¿Ok? Bien. Vamos a estudiar entonces rapidito las relaciones de las diferentes partes por donde van emergiendo los pares craneales. Para poder estudiar mejor vamos a retirar el occipital de acá. Vamos a disecar entonces esta parte del tronco encefálico. Y bien, dijimos que el primer y el segundo de los 12 pares craneales no se estudian en la configuración externa del tronco. Por lo tanto vamos a pasar directamente al tercer par craneal. Otra cosa que hay que recordar que es muy importante, que todos los pares craneales emergen de la cara anterolateral del tronco, excepto uno. Hay uno solo que emerge de la cara posterior, que es el cuarto par craneal, este que está acá, ¿sí? Patético troclear. Este es el único que emerge de la cara posterior. Todos los demás emergen o de la cara anterior o de la cara lateral. Otra cosa que tenemos que recordar es cuáles son las grandes
los grandes accidentes anatómicos que tiene el tronco encefálico en su cara anterior y en su cara posterior, que nos va a ayudar a recordar cuál es la emergencia aparente de estos pares craneales. Por lo tanto, esto que tenemos acá marcado corresponde al mesencéfalo. El mesencéfalo tiene en el medio una fosa llamada fosa interpeduncular, que está entre los dos pedúnculos cerebrales, que es lo más importante que tiene el mesencéfalo en la cara anterior. Bien, el mesencéfalo se separa de la protuberancia de esta porción que está acá del tronco encefálico a través de un surco, que es ese surco que está ahí chiquitito, ese surco que se ve ahí. ¿Mm? A ver si lo podemos. Ahí está. Ese surco que se ve ahí que se llama surco mesencéfalo-pontino, o ponto mesencefálico, o mesencéfalo protuberancial. Bueno, no importa eso. Entonces, vamos a recordar, en la cara anterior del mesencéfalo encontramos la fosa interpeduncular y los dos pedúnculos cerebrales. Por debajo del mesencéfalo tenemos el surco ponto mesencefálico y por debajo de esta estructura vamos a encontrar la protuberancia que en el centro tiene un surco que se llama surco basilar, porque por ahí camina la arteria basilar, y a ambos lados de este surco basilar tenemos los rodetes protuberanciales de un lado y del otro. Y esto que vemos acá sería la cara anterolateral del rodete protuberancial de la protuberancia. La protuberancia finaliza a nivel de un surco conocido como surco bulbo-protuberancial, el cual da paso, por supuesto, a la configuración de la cara anterior del bulbo. Es decir, todo esto que está acá es el bulbo raquídeo, la cara anterior. Este surco bulbo protuberancial que está acá se le describen normalmente dos partes. Una primera parte, que es la parte que está por arriba de la pirámide, que si bien acá no se nota muy bien, pero a ambos lados de este surco medio hay unas estructuras llamadas pirámides del bulbo. Ahí más o menos se pueden llegar a notar un poquito, ¿no? Las pirámides del bulbo. Y a ambos lados, pero solamente en el tercio superior del bulbo raquídeo, encontramos a ambos lados de las pirámides las olivas. El surco que está por delante de la oliva se llama surco preolivar y el surco que está por detrás de la oliva y por delante del tubérculo trigeminal se denomina surco retroolivar. Entonces hay que recordar esas cosas, ¿sí? Pirámide, oliva, surco preolivar, surco retroolivar y después el surco bulbo protuberancial que tiene un sector suprapiramidal, que es el sector que está por arriba de la pirámide, y un sector supraolivar, que es el sector que está por arriba de la oliva. Bien, con que nos recordemos eso, más o menos estamos como para configurar los orígenes aparentes de los pares craneales. Lo único que nos faltaría es viajar un poquito hacia la cara posterior del tronco encefálico y recordar que si bien hay estructuras en la cara posterior del tronco, las más importantes van a ser en la cara posterior del bulbo, vamos a tener los tubérculos delgados y cuneiformes, en la cara posterior de la protuberancia vamos a tener la fosa romboidal con todas las estructuras que ya hemos hablado en un video anterior, y en la cara posterior del mesencéfalo vamos a encontrar esas estructuras llamadas colículos, dos colículos inferiores, dos colículos superiores. Se dice clásicamente que el cuarto par craneal se origina a ambos lados de la línea media por debajo de los colículos inferiores en la cara posterior del mesencéfalo. Entonces, bien, habiendo dicho eso, estamos en condición de empezar a configurar las emergencias aparentes de estos pares craneales y ya nos hemos pasado un poquito de los 5 minutos, pero bueno. Entonces, cara anterior del mesencéfalo, fosa interpeduncular a ambos lados de los pedúnculos cerebrales, tenemos el nacimiento aparente del tercer par craneal. Tercer par craneal, bien, que se conoce con el nombre de oculomotor o motor ocular común, es el par craneal encargado de la inervación motora somática de la mayor parte de los ojos, perdón, de los músculos extrínsecos del globo ocular de los ojos, que movilizan a los ojos, y además es el responsable de la inervación de naturaleza parasimpática de los músculos intrínsecos de los ojos. Entonces se encarga de la inervación somática de los músculos extrínsecos de los ojos, no todos, pero sí la mayoría, y de la inervación parasimpática autónoma intrínseca de la musculatura de los ojos. ¿Ok? De la musculatura intrínseca, de los que están adentro del ojo. Bien, entonces ese es el origen aparente. Por ahí nace, ¿no? Bien. Después del tercer par craneal viene el cuarto, el único que nace en la cara posterior, el cual ya dijimos que su origen aparente era debajo de los colículos inferiores, bien, en la cara posterior del mesencéfalo, a ambos lados de la línea media, debajo del colículo inferior,
en la cara posterior del mesencéfalo. Muy bien, este par craneal hace ese recorrido primero por la cara posterior, después por la cara lateral, hasta que finalmente se reúne con el tercer par craneal y con el sexto par craneal, los tres nervios oculomotores para llegar a la órbita y terminar dando la inervación. Particularmente el cuarto par craneal patético troclear le da inervación a un músculo que es el músculo de la tróclea o músculo oblicuo superior, el cual es responsable de algunos movimientos en particular. Pero este le da inervación a un solo músculo de la órbita y a nada más. Inervación motora somática. Ok, bien, por debajo de eso viene, ya hablamos del tercero, hablamos del cuarto y ahora viene el quinto par craneal, el famoso quinto par craneal o trigémino, uno de los más complejos de todos. El origen aparente del quinto par craneal, si bien el origen real son 4 núcleos que encontramos distribuidos a lo largo del tronco, las fibras provenientes de esos 4 núcleos se reúnen en la línea media de la protuberancia para salir por la cara anterolateral de la misma. Quiere decir que el origen aparente del trigémino es en la cara anterolateral de la protuberancia, cara anterolateral de la protuberancia. Desde ahí el nervio trigémino se dirige hacia sus correspondientes relaciones, termina a nivel de la impresión trigeminal formando el nervio trigeminal, desde donde emergen finalmente las tres ramas que da el trigémino, hacia superior el oftálmico, hacia anterior el maxilar y hacia inferior el mandibular. A través de estas tres ramas, el nervio trigémino es responsable entonces de la inervación sensitiva de todo el rostro, regiones comunes de cara y cráneo y 2/3 anteriores del cuero cabelludo, y también es el responsable de la inervación motora de los músculos de la masticación. Bien, seguimos descendiendo. Nos encontramos con el sexto par craneal, el cual normalmente está descrito que nace a nivel del surco bulboprotuberancial por arriba de la pirámide. Acá lo vemos naciendo, bueno, en la cara anterior de la protuberancia, pero está descrito normalmente que nace acá, ahí, a nivel del surco bulboprotuberancial, sector suprapiramidal. Este, al igual que el tercer y el cuarto par craneal, es un nervio oculomotor y por lo tanto bien, tiene un recorrido determinado que lo acerca hacia la órbita, ingresa dentro de la órbita y le da inervación al músculo recto lateral de la órbita, músculo recto lateral, perdón, del globo ocular, al cual comanda desde el punto de vista motor somático. Bueno, por debajo del 6 viene el 7 y medio en algunos casos, aunque es inconstante, y el 8. Acá particularmente vemos nada más que el 7 y el 8. Tanto el 7 como el 8, es decir, el facial y el vestíbulo coclear que se ve ahí por detrás, el vestíbulo coclear, son pares craneales, entonces, que nacen del surco bulbo protuberancial, como se ve acá, pero por el sector supraolivar, es decir, en la cara lateral del bulbo raquídeo. Nacen en la cara lateral del bulbo raquídeo por arriba de la oliva vulvar, en el surco bulbo protuberancial sector supraolivar. Se está viendo muy bien ahí el 7 y el 8. El 7, el nervio facial, es el responsable fundamental de la inervación motora de todos los músculos de la mímica, de los músculos del rostro, pero también es fundamentalmente importante en la inervación de las papilas gustativas de la lengua, porque es el que se lleva la inervación gustativa, el sentido del gusto, de los 2/3 anteriores de la lengua, del dorso de la lengua. El vestíbulo coclear es el nervio encargado de la parte tanto coclear como de la parte vestibular, perdón, es decir, de la parte auditiva y de la parte vestibular del oído medio. Por eso es que tiene un recorrido, tiene un pequeño recorrido, ingresa dentro, ¿sí? Vamos a poner acá para que se vea un poco cómo ingresa. Ahí está, bien. Como estos dos pares craneales que estamos marcando acá, tanto el facial como el auditivo, el vestíbulo coclear, ingresan dentro de la porción petrosa del temporal, es decir, ingresan dentro del peñasco del temporal, que es eso que estamos viendo ahí, a través de ese conducto que es el agujero auditivo interno. Bien, el octavo par craneal termina a nivel del oído interno, en cambio el séptimo par craneal bien, atraviesa un conjunto de conductos y termina saliendo este par craneal, que es el séptimo, termina saliendo por ese foramen que está ahí, que es el foramen estilomastoideo, para después relacionarse con la parótida y finalmente terminar formando sus dos troncos de inervación motora del rostro. Estamos hablando del tronco es cérvico-facial y el tronco temporofacial. El temporofacial hacia arriba, el cérvico-facial hacia abajo, respectivamente. Bien, entonces esto es con relación al 7 y al 8. Luego, por detrás de la oliva vulvar, habíamos dicho que había un surco por detrás de la oliva. Acá se llega a notar más o menos
ahí la oliva vulvar. El surco que está detrás de la oliva se llama surco retroolivar. De este surco retroolivar nacen el glosofaringio, que es el 9, el vago, que es el 10, y la porción craneal del onceavo par craneal, que es el espinalo accesorio, surco retroolivar, el surco que está detrás de la oliva. Para finalmente terminar por delante de la oliva y por detrás de la pirámide. Recordemos que acá está la pirámide del bulbo y ahí está la oliva del bulbo. El surco que está por delante de la oliva y por detrás de la pirámide es el surco preolivar. De ese surco preolivar emerge este último par craneal, que es el 12, el hipogloso, el cual es el responsable de la inervación motora de los 18 músculos de la lengua. A través de este nervio podemos inervar entonces la lengua y realizar todas las acciones motoras que tenemos que realizar. Nos pasamos un poquito bastante de los 5 minutos, pero bueno, por lo menos hemos repasado de una manera gráfica todos los diferentes orígenes aparentes. Cualquier duda, están invitados a escribirnos, a contactarse con nosotros y si es que así lo desean pueden acceder a las clases que son todas exactamente igual a estas y se abordan todos los temas necesarios para poder llegar al examen. Bueno, muchas gracias por participar. Nos vemos en el aula.